Solo una es importante. Hablemos de salud con el doctor Pedro Azuara. Pues estoy aquí con mi querido Pedro Azuara Galdeano porque él ha venido no solamente como médico, digamos, tratante, sino también ha venido siguiendo el comportamiento preventivo en diferentes países del mundo con diferentes resultados. Y en primer lugar, así de lejos nos saludamos. ¿Cómo estás, mi querido Pedro? Bien, muy bien, tocayo. Vamos a hacer un análisis para entender un poco la postura de México en esta crisis del coronavirus. Vamos a analizar dos casos que son muy específicos y muy comparables, y vamos a ver cómo les fue en el número de muertos, aunque ahorita voy a explicar que la mortalidad, con esa simple división que hacen, que es el número de casos totales entre el número de fallecidos, eso no es real. Ayer estaba viendo una entrevista de unos estadistas. Obviamente tú no puedes decir que la mortalidad de una enfermedad es tal porque tienes contagiados o tienes personas que están contagiadas y están en el hospital ahorita. Vamos a poner un ejemplo. Si en Italia ahorita hay 10,000 casos y pues hasta ayer habían reportado 1,300 muertos más o menos, tú no puedes decir que la mortalidad de esa enfermedad es la división del número total entre los muertos. ¿Cómo puedes decir que la mortalidad, el porcentaje de mortalidad de los pacientes es ese determinado número? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, no sabes quién está infectado. Sí, no sabes quién está infectado. Sí, claro. Entonces, específicamente para muchos epidemiólogos, Corea del Sur ha sido de los países más efectivos en frenar esta epidemia. Uno, porque tuvo medidas de prevención muy drásticas que muchos criticaron, y otro que me parece muy importante, la prueba del coronavirus se realizó de manera masiva. Más o menos comparan, ellos hacían 15,000 pruebas diarias. Ahorita España, más o menos en lo que va de esta crisis, lleva 35,000 a 50,000 pruebas. Entonces comparamos 15,000 pruebas diarias con 30,000 absolutas. 30,000 absolutas. Esa comparación es abismal. Y bueno, también obviamente hacer pruebas a personas que están asintomáticas tampoco creo que esté indicado, pero si no tenemos esa información cruda, la prueba es decir si tiene la enfermedad o no. ¿Cómo vamos a saber cuándo tenemos casos locales? Ahorita México reporta únicamente casos importados, pero ¿cómo sabemos que tenemos o no casos locales si no está indicado ahorita por la Secretaría de Salud realizar la prueba a personas que no tengan estos factores de riesgo de viaje a Europa o a China? Me parece que sí nos estamos quedando muy cortos en la manera de actuar, y no queremos ser alarmistas. El doctor López-Gatell obviamente está teniendo mucho cuidado porque lo que dice tiene mucho impacto, pero yo creo que es importante ver cómo le está yendo a Italia, y los propios italianos dan muchos videos en YouTube y dicen: si nosotros hubiéramos tenido la información o nos hubiéramos tomado en serio esta situación, no estaríamos como están ahorita, totalmente alarmados, con un sistema de salud totalmente rebasado y muchas muertes por día porque pues la capacidad instalada del hospital ya está totalmente superada. Entonces, si no tomamos medidas drásticas, y no es por ser alarmistas, pero es ser realistas, estamos viendo un país, Italia, ahora España, que está en una crisis de salud totalmente alarmante, y si no actuamos y si no vemos a los países ejemplo de cómo han realizado esta prevención, comparando Corea del Sur con Italia, pues en realidad sí me preocupa. Yo creo que en 2 o 3 semanas México, si no hacemos una
conciencia y una acción colectiva. Esta enfermedad es para que todos empecemos a tener conciencia y digamos, yo voy a ser responsable, si tengo síntomas me voy a checar, voy a tener mucha higiene, pero también obviamente las medidas del gobierno tienen que, pues como lo decías ahorita, obviamente suspender clases. Yo no conozco ahorita ninguna escuela privada que tengan clases mañana. Yo no sé cuál es la diferencia entre las escuelas privadas o quién tomó la decisión y las escuelas públicas, pero la verdad es que yo de escuelas privadas no conozco una que vaya a tener clases mañana. Y si tienen, los papás no los van a llevar, claro, obviamente. Entonces, nos estamos quedando cortos y es importante no caer en esta situación que muchos dicen, no, es que estamos desatando pánico, estamos desatando miedo. No, hay que ser realistas y hay que ver cómo está Italia ahorita. Entonces, 1, tenemos que tomar pruebas muy drásticas. 2, tenemos que hacer más pruebas. Eso es importante para detectar los casos y poder tener una estadística más o menos confiable, y eso nos va a ayudar a tomar decisiones. Fíjate que vimos desde aquí, estuvimos narrando la reacción de Corea del Sur. Fue masiva y resaltábamos el hecho de que es una sociedad muy disciplinada. Claro. Entonces, al serlo, inmediatamente las empresas se organizan y son las primeras en organizar a sus empleados para que a fuerza pasen por su examen y que haya con ello una mayor contención. Ya ni te digo las escuelas, que vienen siendo lo mismo. A mí se me hace que el gobierno se está equivocando, y lo digo muy en serio, lo digo muy preocupado. Yo pienso que el decir vamos a cancelar las clases, cuando lo oí dije, caray, ¿no? Hasta el día 20 dije, no hay remedio. No tiene remedio. No tiene ninguna lógica esperar 4 días para hacerlo. No sé, la verdad es que no sé qué están esperando para actuar. ¿Y por qué en 4 días y no ya? ¿Cuál es la diferencia? Pregúntale a aquel. Entonces, pregúntale a aquel. La verdad es, no es por ser alarmistas, hay que decirle al auditorio pues la realidad. Estamos viendo enfrente de nuestras narices a Italia. Vean la cantidad de muertos que tiene por día. La capacidad instalada del hospital está rebasada. Eso es gravísimo, porque entonces tú como doctor te llega un paciente grave con la prueba positiva y tienes que decidir ahora sí a quién salvas, porque tienes un ventilador y tienes 5 enfermos. Entonces te digo cómo le hacemos: triage. El paciente que tenga más posibilidades de sobrevivir es el que tiene la atención, y los otros 4 por eliminación. Entonces, no queremos llegar a esto, pero yo creo que sí vamos a estar ahí, desafortunadamente. Qué lamentable, porque se están tomando medidas parciales, tanto en lo social, como en el esquema de salud como tal, como en lo político, como en lo económico. Estamos viendo, o sea, vamos a lo económico. En lo económico, la FED se reúne ayer domingo y baja 100 puntos base la tasa. Y Banco de México dice, vamos a observar cómo se mueve el mercado y entonces actuaremos. Luego, en términos de salud, no hay ningún problema. Sale el presidente de la República, que es un modelo a seguir. El presidente es un modelo a seguir, es el presidente de México. Sale de gira, como dicen los gringos, pushing flesh. O sea, tocando a todos, abrazando a todos, besando a todos, diciendo que el coronavirus le hace los mandados. En una ecuación de caos, de teoría de caos, podemos acabar infectados todos, ¿eh? Todos. Dijo Angela Merkel que, de no ser las medidas de contención, 3/4 partes de los alemanes podrían acabar siendo infectados por el coronavirus. Nada más por un proceso aleatorio, ¿eh? En todo, porque está en todo. ¿Qué variable? A ver, díganme ustedes, ¿cómo puedo hacer para controlar todas las variables de la vida? Todo. Haber tocado este teléfono que por quién sé qué razón tenía alguna correlación, que ahí estaba el coronavirus y ahora ya se acabó. Ahora, hay que tomar medidas, sí, aislamiento, prevención, higiene, baño, todo lo que tú quieras. Pero si tienes un gobierno que no organiza, yo prefiero que peque de más que de menos. Claro.
No, y que nos diga cuál es la píldora mágica que tiene el gobierno mexicano, que sigue haciendo estos tipos de conciertos Viva el Latino cuando en todo el mundo ya se cancelaron. O sea, eso es algo increíble y lo vamos a ver en 2 semanas y vamos a criticar esta decisión gravemente. Van a ver, porque los casos se van a multiplicar exponencialmente. ¿Qué esperas que vaya a pasar con esas medidas? La verdad es que yo sí creo que... ¿O qué temes? Yo temo que en 3 semanas estemos ante un caso como Italia, que es lo más probable. ¿Por qué no nos va a pasar a nosotros? Esa es la pregunta. ¿Qué tenemos de diferente que no tienen los italianos? Nos va a pasar lo mismo, o peor. Porque ahí me argumentaban, el calor. Bueno, pues la mitad de Italia está en una zona de calor. Sí. Ya ni te hablo de la... se presentó más en la zona de la Lombardía y en el Piemonte, pero pues abajo pues también pega en todos lados. Argentina acaba de cerrar sus fronteras. Sí, claro. Y claro, pues esto está ligado con una enorme cantidad de recursos económicos que hay que sacar para enfrentar el problema. No es gratis eso, ¿eh? Y hay que ser realistas. Y la prevención, acuérdense que la prevención, ahorita estamos a tiempo. Bueno, no sé, pero todavía estamos a tiempo. El impacto económico, si no actuamos de una manera drástica, yo creo que al final es mucho peor. Mucho peor. Sí, pues sí, vamos a tener el coletazo, ¿no? Que son justamente las consecuencias. Gracias, querido. Cualquier información está en la página de internet, pedroazuara.com, y en Central FM Online. A partir de mañana en el consultorio, y muchos consultorios ya tenemos la prueba. Vamos a empezar a hacer pruebas a las personas que tengan sospecha de esta enfermedad. Y pues medidas de higiene. Es importante no saturar también los centros de atención sanitaria, los hospitales. Si tenemos alguna otra cosa, contacten al médico y que él recomiende ir o no ir al hospital. Y pues vamos a estar muy, muy al pendiente de la información y aquí la vamos a avisar de manera puntual. Pues aquí, ya sabes que aquí estamos y tú eres un factor para nosotros muy importante para guiar a nuestro público en este sentido. Gracias, Pedro. Gracias, Tocayo. Vamos a un corte. Muchas preguntas, muchos comentarios se han dado ahí en nuestras en Central FM Online. Les agradezco a todos que se pongan en contacto con nosotros y cualquier duda, cualquier pregunta, aquí estamos para hacer esta acción solidaria.